Hola, hola, buenos días, Dios les bendiga. Pues sí, estamos bendecidos. Tenemos un día más de vida. Nuestro Padre Dios y su infinita misericordia, su amor, su favor, su gracia nos alcanzaron nuevamente. Gracias, Señor, por otro día más y vamos a ponerlo en sus manos. Vamos a dejar este día en sus manos y todo lo que el día conlleve, porque solamente en las manos de Dios vamos a estar bien. Y bueno, así contentos y agradecidos, vamos a continuar con la lectura bíblica en el capítulo 9 de Esdras. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros y dándonos el entendimiento de lo que Él nos revela hoy aquí en su bendita palabra. Vamos a comenzar. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, acuérdense que está hablando Esdras, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, geteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Bueno, ¿de cuál pecado estamos hablando aquí? En Éxodo 34, 11 al 16, el Señor ahí nos enseñó de cosas que no podemos hacer, ¿sí? Y uno de ellos, por ejemplo, en el 16, dice, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que el pueblo estaba tomando esposas, ¿verdad? Paganas. Vamos a ver la definición de la palabra paganos. Pagano es un apelativo que se usaba para indicar que esa persona no tenía la creencia de que había un solo Dios, el único Dios verdadero, que es Jehová, Yahvé Dios, ¿sí? Entonces, esto era un apelativo que se usaba a todo aquel que no creía en un solo Dios. Entonces, todos los paganos, ¿sí?, tenían muchos dioses, adoraban muchos diferentes dioses, estatuas, imágenes, ¿sí? Entonces, aquí era un pecado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que rebelarnos ante Dios, desobedecer lo que Dios manda, pues es pecado. Y en Éxodo también aprendimos que no podemos tener más dioses, solamente a Él. Entonces aquí se está hablando de algo meramente espiritual. No era algo racial de que no se casaran con personas paganas. No, era algo meramente espiritual. ¿Por qué? Porque el que se casaba con una persona pagana se podía haber tentado a tomar sus creencias, a adoptar sus prácticas, ¿verdad? De ir a inclinarse, de ir a adorar otros dioses, cuando nosotros solamente debemos de adorar al único Dios verdadero, ¿sí? Entonces, tales matrimonios no pueden tener unidad en el asunto más importante de la vida, la obediencia y el compromiso con Dios, nuestro Dios. Entonces, aquí estaban haciendo algo que al Señor no le agradaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento de que alguien se unía con una persona pagana, pues iba también a hacer quizá lo que aquella hacía, y ahí estaba cometiendo un pecado ante Dios, ¿sí? Y aquí dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo.
Sabemos que esto de rasgarse el pelo, de rasgarse la ropa, son señales de una gran tristeza. Dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. O sea que él estaba muy triste. Esdras estaba muy triste por lo que el pueblo estaba haciendo. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y le dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Miren que este versículo, cómo vemos que Esdras no estaba cometiendo ese pecado, no se había casado con una persona pagana, pero él se está metiendo ahí diciendo, porque nuestras iniquidades, nuestros delitos, o sea, él se estaba identificando con los pecados del pueblo, porque él sabía que de una u otra manera, él también había pecado. Y nosotros debemos aprender de Esdras, que nosotros no somos dignos de juzgar, de criticar, de abandonar, de señalar, de rechazar a otras personas por pecados que hayan cometido, por errores que hayan hecho. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos pecado, también hemos cometido errores, de diferente manera quizá, pero también hemos pecado, porque nosotros sabemos que el único santo es Dios. Entonces, qué triste es que hagamos esto, de señalar, de criticar, de juzgar, incluso hasta nos hemos dado el derecho de condenar a personas, olvidándonos que también hemos pecado, que también hemos cometido errores. Quizá mi pecado no es igual al de aquella persona, pero también mi pecado es pecado. Y por eso yo no tengo el derecho de condenar, de juzgar, de decirle, ay, tú esto, tú aquello, de apartarme. No tengo ese derecho. ¿Por qué? Porque mi pecado es diferente, pero también es pecado, ¿sí? Y yo no puedo decir, ay, no, yo no he pecado. No, santo solamente ha sido nuestro Dios. Solamente. Aquel que diga que no ha pecado, pues bueno, cada quien. Pero santo solamente es Dios. Y aquí, qué admirable la manera en que Esdras está orando. Él se está identificando. Él está pidiendo perdón por el pueblo y por sí mismo. Él ahí se inmiscuye porque él sabe que de alguna otra manera él también ha pecado, pecó. ¿Sí? Dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Él estaba avergonzado por lo que el pueblo estaba haciendo, pero no lo estaba juzgando, estaba clamando al Señor por ellos. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro de su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida de nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia,
delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Fíjense, él aquí está clamando a Dios, está reconociendo que a pesar de todos los errores, los pecados cometidos, el Señor seguía teniendo misericordia con ellos. Los había seguido protegiendo y hoy en día es igual. Hoy en día es igual. A pesar de todos nuestros errores, de nuestros pecados, el Señor ahí sigue firme, protegiéndonos, restaurando nuestras vidas, encaminándonos hacia Él para hacer lo correcto. Él ha tenido misericordia de nosotros. En su infinito amor, Él no nos ha juzgado como merecemos. Solamente nosotros, cada uno de nosotros, solamente yo y Él sabe verdaderamente cómo es que yo tenía que ser juzgada. Y Él ha tenido misericordia de mí, ¿sí? ¿Cuántas veces, fíjense, cuántas veces no hemos sido tratados injustamente, no hemos sido maltratados, ¿verdad? Y nosotros en nuestra humanidad hemos tomado malas actitudes, hemos incluso hasta tomando esa actitud de venganza, nos hemos querido vengar o nos hemos vengado pagando mal con mal, ¿sí? ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Olvidándonos de que nuestro Padre Dios nos ha tenido misericordia y no nos ha juzgado como verdaderamente merecemos. Esto nos enseña hoy a nosotros que no tenemos que tener esas actitudes ante otros. Vamos a dejárselos a Dios. Él hará conforme a su voluntad, porque nosotros no tenemos ese derecho. No tenemos derecho a vengarnos y a tomar malas actitudes ante esas personas, a ponernos igual que ellas, porque nosotros también hemos hecho mal, también hemos cometido errores. Entonces, Esdras nos está enseñando aquí a tener misericordia a los que no nos han tenido misericordia, porque el Señor se va a encargar, así como se ha encargado de nosotros cuando hemos cometido errores, cuando hemos hecho mal, cuando hemos cometido pecados, así como se ha encargado de nosotros y no nos ha juzgado con esa justicia de Él como nos merecemos. Así nosotros debemos tener misericordia por los que nos han hecho daño. Que Él se encargue y dejar esas actitudes que como hijo de Dios no debo adoptar. No la debo adoptar. Miren qué hermosa enseñanza nos está dando Esdras aquí a través de la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el pan de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape?
Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Fíjense, Esdras estaba avergonzado, tan avergonzado, que no se sentía capaz de estar en la presencia del Señor, pero aún así clamaba pidiendo perdón. Él de verdad lo estaba haciendo con un corazón humillado, pero no se alejó del Señor, él lo buscó. Él lo buscó y esto nos enseña a nosotros que siempre podemos volver al Señor. Miren, aquí Esdras expresó vergüenza, expresó temor por las consecuencias, porque él aquí estaba reconociendo todo lo que el pueblo ya había pasado anteriormente a consecuencia de los errores, a consecuencia de los pecados, y él tenía temor de las consecuencias que esta rebelión iba a traer. Y demostró la necesidad de una comunidad santa ante el Señor. Qué hermoso sería que en lugar de que nos pongamos a juzgar, a criticar, a señalar, a condenar, mejor nos pusiéramos a orar, a pedir a Dios misericordia, porque tenemos que recordar que Él no nos ha juzgado como verdaderamente merecemos. Tenemos que reconocer que de diferente manera también hemos pecado. Quizá mi pecado no es igual al tuyo, pero he pecado. Y eso a mí me dice, no soy quien para juzgar, ni señalar, ni criticar, ni condenar, porque yo también he pecado. Qué hermosa la manera de orar de Esdras. Nos recuerda que nuestro Padre Dios en su infinita misericordia no nos ha juzgado como realmente merecemos. Ay, bendito sea Dios por ese amor que lo cubre todo. Y bueno, pues con esta tremenda enseñanza nos quedamos y que seamos hacedores, no solamente leedores y oidores de la voluntad de Dios, que es su palabra, la Biblia. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ponerla en práctica y dejarnos de juzgar, de criticar, de condenar, de señalar, porque todos hemos pecado. Santo solamente es nuestro Dios. Bueno, que Dios me los bendiga. Bye.